Amigos y amigas, tenemos la grata participación del doctor Osvaldo Salgado, catedrático universitario y analista en temas educativos. Muchas gracias, doctor, por la oportunidad. De igual manera, muchísimas gracias, Juanito. Estamos siempre dispuestos a contribuir con nuestra opinión sobre los temas educativos y de derecho. Con todo gusto, a las órdenes. Un saludo a usted por su intermedio, a la distinguida audiencia que tengamos a través de su canal. Vamos con el ranking de las universidades ecuatorianas en el Concierto Internacional de las Naciones. En primer lugar está la Escuela Superior Politécnica del Litoral. En el segundo lugar, la Universidad de las Américas. En tercer lugar, la Universidad San Francisco de Quito. En cuarto lugar, la Escuela Politécnica Nacional. En quinto lugar, la Universidad Estatal de Cuenca. En sexto lugar, la Universidad Espíritu Santo. En séptimo lugar, la Universidad Politécnica Salesiana. En octavo lugar, la Universidad Católica de Quito. En noveno lugar, la Universidad del Azuay. En décimo lugar, la Universidad de las Fuerzas Armadas. En el puesto 11, la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. En el puesto 12, la Universidad Técnica Particular de Loja. En el puesto 13, la Universidad Central del Ecuador. Su posición concerniente a esto. Le escuchamos, doctor, por favor. Bueno, hay varios indicadores de diferentes ámbitos, de diferentes instituciones, de diferentes proyecciones. En definitiva, depende con la vara que se mira. Por ejemplo, hay indicadores que miran, por ejemplo, el nivel de docentes universitarios, si son PhD o no son PhD. Hay nivel de ver si hacen investigación o no hacen. En fin, hay indicadores para también ver si los estudiantes o el producto de la educación están empleados o no están empleados. Es decir, es disímil. Yo conozco otros indicadores en donde no están en ese orden porque depende de qué elementos yo considero que son fundamentales para categorizar a las universidades. Y usted comprenderá pues que en este tema no existe lamentablemente un acuerdo porque hay intereses a las empresas o a las entidades educativas particulares, les va a convenir ciertos ítems, a las públicas otros. Pero en definitiva, esos son los elementos que están en el análisis de organismos, instituciones que incluso a veces son pagadas o que tienen intereses particulares, de manera que eso no debe ser el motivo de mucha preocupación, cuanto más de los niveles de eficiencia que estos pueden determinar en función de las necesidades de la sociedad ecuatoriana, porque no nos olvidemos, mi querido Juan Pablo Sansur, que la educación, y eso ya está demostrado económicamente, es un elemento fundamental para el desarrollo de los pueblos. Económicamente significa que ya no necesitamos hacer investigaciones porque hay una serie de datos estadísticamente históricos que llegan a demostrar que los países que más invierten en la educación son los que tienen mayor Producto Interno Bruto. Así que en ese sentido, pues yo creo que la sociedad ecuatoriana, si quiere desarrollar, si quiere que sus habitantes y sus ciudadanos puedan desarrollar actividades económicas que generen trabajo, que generen desarrollo, que generen empleo, tiene que invertir en la educación, indudablemente, mi querido Juan Pablo.
Vamos con el libre ingreso a las universidades públicas y la oferta electoral frustrada y malograda por parte del gobierno nacional. Este régimen del banquerito criollo jamás cumplió con la oferta electoral del libre ingreso. ¿Por qué? Bueno, decir libre ingreso es decir cosas imposibles. Y yo considero, pero el gobierno nacional, más allá de estar a favor o en contra, sin embargo, yo estoy a favor del libre ingreso. Pero el hecho es el siguiente. Lazo ofreció el libre ingreso a las universidades públicas del Ecuador, doctor. bueno, pero quiero hacer un análisis, un razonamiento. Decir libre ingreso es correcto, pero ya en la práctica es imposible. La Universidad Central del Ecuador, de la cual me honro actualmente de ser profesor, porque inicialmente tuve el honor de ser profesor principal de la Universidad de Cuenca, tiene una demanda excesiva de estudiantes, pero su capacidad no le permite todo ese flujo, como muchas universidades. A Harvard quieren entrar muchos estudiantes, pero no pueden porque no tienen la capacidad. Si nosotros dijéramos el libre ingreso a los buses tienen una capacidad, las universidades tienen una capacidad. Entonces no es de decir libre ingreso porque sí, es libre ingreso porque todos deberían tener la misma posibilidad de ¿qué? De acceder a la educación. Pero no es verdad que todos tienen las mismas condiciones, pues mi querido Juan Pablo. ¿Cómo podemos nosotros compararle a estudiantes que se han capacitado a lo mejor en el oriente con no muy buenos profesores o a lo mejor en ciertas áreas rurales? Y luego les tomamos un examen de libre ingreso porque tiene que darse un cupo y hay que ver la forma y la manera de que puedan acceder a la educación que en el caso público es gratuita y debería y tiene que ser de calidad. Pero si quieren entrar en la Universidad Central del Ecuador 500,000 personas, no tiene cabida la universidad. No exageremos, doctor. Hay que darles los recursos económicos suficientes a las universidades públicas del Ecuador. Pero desde Hay luego. que abrir más cupos, la apertura de más cupos a favor de los establecimientos públicos que forman parte de la educación superior en el país. Hay que equiparar los conocimientos suficientes, doctor. Nos queda debiendo el Estado ecuatoriano y sobre todo los distintos gobiernos que tienen una vertiente y corriente derechosa, neoliberal, sobre todo, doctor. Pero es que, Juan Pablo, no tiene que ver ni derecha ni izquierda cuando usted tiene una capacidad de que puedan ingresar, se me ocurre en la central 50,000 estudiantes, pero la oferta, que la oferta es de 50,000 y la demanda es de 200,000. No hay cómo, pues. Entonces, tampoco me parece que todos tienen las necesidades de acceder a la educación gratuita, porque hay personas que podrían pagarse la educación. Entonces, ese libre ingreso tiene que también entenderse desde el punto de vista de los sectores vulnerables. Las universidades están en la obligación moral, ética y en consecuencia con la realidad de facilitar a las personas de escasos recursos económicos, vulnerables y que no han tenido capacidad de formarse correcta y adecuadamente. Entonces, hay temas que no pasan por el tema político o ideológico, sino por sentido común. Claro, usted dice perfectamente, Juan Pablo Sansur, que hay que darle recursos. ¿Qué han hecho algunos gobiernos? Han gastado, por ejemplo, en Yachay miles de millones de dólares.
¿Y por qué no se invirtió en la educación pública para que permita dar mayor oferta de educación y de calidad? Porque tampoco tenemos que solapar la ineficiencia que existe en las universidades, algunas públicas, que no tienen internet, que no tienen instrumentos tecnológicos, que no tienen los recursos necesarios que se requieren en la educación de hoy en día, porque la tecnología desarrolla de forma geométrica y el uso no es sino de forma aritmética. Entonces estamos consiguiendo unos futuros profesionales analfabetos de la necesidad tecnológica. Entonces pisemos tierra y veamos la realidad. Y no culpemos a las ideologías las incapacidades de gestión de las entidades del sector público a través de las direcciones de las universidades. Doctor, le conmino, por favor, en forma respetuosa, le conmino. ¿Qué instituciones públicas son ineficientes? Por favor. La Universidad Central, yo soy profesor, soy docente, y es ineficiente en muchos aspectos. Por ejemplo, nosotros seguimos con los papeles, no tenemos tecnología, no tenemos internet, no tenemos recursos adecuados. Entonces, no vayamos, es la primera universidad del país. El gobierno nacional, hay que aumentar la oferta universitaria. La gran mayoría no puede acceder a las universidades privadas, particulares. Muchas son onerosas. Pero desde luego, yo estoy indicando que hay que buscar que las universidades sean eficientes. Ahora, con la ampliación de la cantidad de alumnos, tenemos aulas de 60, 70 estudiantes. Entonces, no se puede con el nivel de bajar la calidad, porque eso también es un irrespeto. Yo creo que ese sería un engaño que hacemos a la comunidad ecuatoriana cuando las universidades públicas tienen cursos de 50, 60, 70 estudiantes y obviamente las universidades privadas no pasan de 28 a 30, que es el número pedagógicamente conveniente de acuerdo a las personas expertas en la educación. Y claro, yo que soy profesor, cuando tengo cursos de 30 alumnos, puedo saber los nombres de los estudiantes y tratarles como personas y saber cuáles son sus cualidades, cuáles son sus debilidades. ¿Para qué? Para en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, entre personas, constituir un proceso de enseñanza-aprendizaje que permita esas debilidades, fortalecerlas y obviamente las potencialidades fortalecer mucho más. Y que vayan a la realidad social a considerar que su desempeño puede ser en beneficio de ese desarrollo social que es fundamental para el desarrollo de los pueblos. Entonces, mi querido Juan Pablo Sansur, es necesario que entendamos esta lógica consecuente de que si no tenemos recursos, no podemos dar también una universidad de mala calidad. Pero también hay otros elementos correspondientes. Perdón la interrupción, mi doctor. Hay los recursos correspondientes. No hay la voluntad política para asignar los recursos correspondientes. No tenemos los recursos correspondientes. Doctor, no existe. Si hay, desgraciadamente, hay una política para minar los recursos. Mire, no hay los recursos suficientes y a veces cuando no hay la eficiencia en la gestión. Hay que reconocer esa gran verdad. ¿Cómo podemos nosotros comprender y entender que con una decisión política la universidad tiene que tener más oferta, pero no tiene más docentes, no tiene más infraestructura, no tiene mejores recursos? Entonces, en la teoría puede funcionar, pero en la práctica no. Entonces, yo creo y considero que hay que ser un poco honestos. Hay dos hipocresías que se manejan en toda la vida del sector público ecuatoriano. La una es dar competencias a las entidades, pero no se les da recursos. O la otra es crearlas y no darles las competencias. Yo creo que la Universidad Ecuatoriana tiene las competencias definidas,
pero lamentablemente no tiene los recursos, y por el otro lado también la Universidad Ecuatoriana peca de ser ineficiente. Yo creo que hay que hacer un mea culpa. Las universidades tenemos que responder con responsabilidad a la necesidad social de la población ecuatoriana, siendo mucho más eficientes. Porque no puede ser que una universidad, por ejemplo, pública, tenga 100 profesores con 100 empleados y una universidad privada por 100 profesores tenga solo 15 o 10 empleados. Entonces ahí están las distorsiones. Tenemos que ser eficientes, tenemos que dar una educación de calidad. Y dar educación de calidad no hay que satanizar ni derechas, ni izquierdas, ni centros. Hay que ver los resultados. Y por ejemplo, en el caso de las universidades como la Central, nosotros vivimos una parte de no democracia, porque para poder ser elegidos los docentes tienen que ser a tiempo completo. Imagínense esa barbaridad. Es decir, los profesores que son a medio tiempo o tiempo parcial no pueden ser elegidos. ¿Por qué esa distorsión? ¿Por qué ese menoscabo a los profesores que no son a tiempo completo? Y obviamente para ser a tiempo completo tienen que tener ciertas afinidades con los gobiernos de turno de las universidades, y eso no es correcto. También hay discriminación. Por ejemplo, los profesores que entran por concurso y que deben ascender a profesores principales, no se les permite el acceso a profesores principales porque se quiere que de nuevamente concursen, cuando eso se llama promoción. ¿Y por qué? Porque no se comprende y no se entiende la necesidad de entender que ya el profesor que es de planta concursó, está en capacidades y en condiciones de, de seguir accediendo. ¿Y qué pasa? El 52% de profesores de la universidad pública son contratados y no de planta. ¿Y por qué? Por negligencia de las autoridades de cada una de las universidades y también porque a veces no hay los recursos. Pero hay recursos para contratar sin concurso a personas que a veces no tienen los perfiles y que son amigos de las autoridades, y eso está mal, en desmedro de la calidad de la educación. Entonces, ¿por qué no se permite, por ejemplo, ahora en las reformas a la ley orgánica de educación superior, que los profesores que ya han concursado sean los que deben ser considerados para las nuevas cátedras o las nuevas necesidades académicas, y no se contrate a dedo a veces personas que no tienen capacidad? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que la universidad sí tiene que ir mejorando. Nosotros no debemos ni no podemos solamente ver en el Estado la necesidad de dar recursos, que sí es necesario, pero como corresponsabilidad tiene que haber eficiencia en las universidades. Del Estado ecuatoriano, asignar los recursos correspondientes. Si hay más recursos, hay más eficiencia, doctor. Desgraciadamente, la Central está en el puesto 13. No está rezagada, relegada, preterida. Ante ello, es una gran universidad. Hay grandes facultades. Por darle y citarle un ejemplo respectivo, la Facultad de Medicina, doctor. ¿Cuántos galenos han salido de las aulas universitarias? Pero ¿cuántos estudiantes no pueden entrar a la Universidad Central en medicina porque hay un cupo limitado? Por eso, entonces, hay que ese es el problema. Los cupos universitarios, doctor, con más pero tras recursos. El cupo que está, todos los recursos, necesitamos más profesores, más infraestructura. No hay la voluntad política por parte del gobierno nacional, en este caso, como también por parte de otros gobiernos también, doctor. Bueno, es que eso trato de decir más o menos en la misma línea, ¿no? Nosotros no podemos, con una oferta de 300, 400 alumnos que pueden ingresar a la Facultad de Medicina, con una demanda de 10,000 estudiantes. Entonces eso es un absurdo. Entonces, ¿por qué no se da los recursos adecuados a la Universidad Central y más bien se le anda recortando los recursos? Entonces eso está mal. Porque la consigna es privatizar la educación superior en el Ecuador, doctor. Está claro, está diáfano. Esto, bueno, por favor.
pero lo que nosotros tenemos es que buscar los mecanismos adecuados. Por ejemplo, ahorita está en el segundo debate la ley reformatoria a la ley orgánica de educación superior. Esperemos que los asambleístas puedan comprender y entender esto para dar los recursos adecuados. Por ejemplo, usted debe conocer el fondo que existe para las universidades, el FOPEDEUPO. El FOPEDEUPO no ayuda, como está hasta el momento, para dar todos los recursos. ¿Qué está planteando la comunidad universitaria en las reformas? Que, por ejemplo, los egresados de las universidades, al menos por 5 años, en lugar de pagar el impuesto a la renta al SRI, le digan que ese monto del porcentaje del impuesto a la renta le donan a sus universidades a donde estudiaron o a este mismo fondo FOPEDEUPO. Entonces, ahí estamos haciendo planteamientos de recursos porque el Estado puede decir que no tiene los mismos y se está planteando. También vea, Juan Pablo Sansur, hay un mundo de negocios que están un poco sin aportar al erario nacional, como las grandes de estas plataformas de servicios como Uber y otros más. ¿Por qué no se destina un 10% de sus ingresos a este fondo de las universidades? Ahí vamos a tener los recursos necesarios y suficientes como para que nosotros no estemos realmente pidiendo limosnas y haciendo que la educación sea de mala calidad. En ese sentido es fundamental. El Estado por el tiempo. Disculpe la interrupción, doctor. El Estado debe regular también a las universidades privadas para garantizar que éstas sean accesibles y no un lujo. La educación privada se ha convertido en una mercancía costosa, onerosa, doctor. Bueno, en realidad el Estado está para eso, para intervenir, para controlar. En la educación, desde la concepción constitucional y desde que hacen las solicitudes para ser aprobadas, tienen una condición sine qua non, que no tienen que perseguir ánimo de lucro, tienen que no tener el ánimo de lucro. Entonces, en el día al día, el Estado debe generar el control. Y también porque el autocontrol por parte de los sectores de la comunidad universitaria, ¿no? A veces el Estado quiere acaparar el manejo de la autonomía universitaria. Y claro, cuando no decimos zapatero a tus zapatos, cometemos errores. Cuando ponemos a gente improvisada en estos órganos o de regulación o de coordinación, y lamentablemente no están personas lo suficientemente preparadas y con la experiencia adecuada, pues vamos a improvisar. Y cuando improvisamos, no necesariamente a veces damos las mejores pautas para la educación. Las políticas públicas educativas no son solo de la universidad, no solo son de las politécnicas o de los institutos superiores técnicos o tecnológicos, es la educación básica, la educación inicial. Es toda una cadena en donde tenemos que ir entendiendo que esta es una cadena articulada o es un engranaje que para que funcione correctamente tiene que estar todo coordinado. Los estudiantes que ya son bachilleres deben tener las competencias, capacidades y calidades para poder acceder a la universidad, porque si no le estamos engañando a los estudiantes. Y obviamente en la universidad nosotros tenemos que capacitar correctamente a los estudiantes universitarios para que vayan a desarrollar profesionalmente de manera correcta, eficiente y con calidad esas profesiones a las que les preparamos. Caso contrario, lo que estamos es realmente mintiéndole a la sociedad y le estamos haciendo un defraude o fraudulentamente actuando en el campo académico educativo. Las universidades no pueden autorregularse. Me refiero a las universidades privadas. No pueden autorregularse a través de sus propios estatutos y seguir cobrando lo que les da la gana. Además, no pueden seguir abriendo extensiones sin ningún tipo de control ni regulación, como pretende
el proyecto de ley de educación superior, doctor? Bueno, en definitiva, el Estado No podemos no dejar debería... al mercado, no podemos dejar al mercado el libre albedrío. Hay cosas para las que el Estado tiene que intervenir, en efecto, ¿no? Pero el Estado tiene que poner condiciones y características. Y si pone correctamente las condiciones y características de calidad, está correcto. Porque tampoco es minusválido el sector privado. No creamos que el único que vale es del sector público. Hay las universidades que funcionan como la San Francisco, que tienen en otros rankings mundiales que son mejores que todas las que usted ha hablado, ¿no? Porque tienen muchos PhDs, porque tienen muchas relaciones internacionales, porque tienen mucha investigación y porque, en definitiva, esa relación internacional hacen que sean estudiantes de primer nivel y que son apetecidos por ciertos sectores de la producción. Entonces, eso también no puede usted negar esa posibilidad real en libertad que se oferte la educación de calidad. Lo que tenemos es que regular, lo que tenemos es que controlar, pero no podemos monopólicamente creer que todo tiene que ser privado o todo tiene que ser público. Es bueno que haya la competencia, pero Debe sobre la darse calidad. un equilibrio, doctor, sobre todo. Desde luego, pero no satanicemos lo público, no satanicemos lo privado. Demos cuentas de que este público y privado deben dar respuestas con sus buenas calidades de profesionales en el caso de las universidades. Y lo que se ve es que muchas universidades privadas están dando a la sociedad muy buenos profesionales. No quiero decir que no lo haga la empresa o la universidad Hay buenas pública. Lo hace. universidades públicas, por darle y citarle un ejemplo, la Universidad de Cuenca. Ante ello, tampoco podemos satanizar a las universidades públicas. Los países más desarrollados tienen las mejores universidades públicas del mundo, doctor. Ante ello, debemos apostar también por las universidades públicas. Yo tuve el honor, Juan Pablo, de estudiar en la Universidad de Cuenca y tuve el honor de ser profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas desde 1989. Eso que yo haya sido profesor, que me he educado, no me quita la posibilidad de poder decir que puede haber más eficiencias de la Universidad de Cuenca. He concursado en la Universidad Central, es una excelente universidad, es la primera universidad del país. Le falta recursos, pero eso no quita de que la universidad también en su interior tiene que mejorar. Así es. De manera que aquí no es blanco y negro, Juan Pablo, no es blanco y negro, no es bueno o malo. Hay cosas buenas que hay que mantener, hay otras que hay que mejorar. Este es el mejoramiento continuo que requiere la sociedad. Así que no satanicemos ni que es malo ni que es bueno privado. Perdón la interrupción, nos faltó tiempo, desgraciadamente. Ya habrá otra oportunidad. Muchas gracias, doctor, por la entrevista. A usted, muy gentil, muchas gracias y un saludo para todos. Muy buenas noches.